Buenos días, chicos de primera y secundaria. Nos saluda su profesor Luis Valdivia Rojas y el día de hoy vamos a trabajar nuestra segunda clase de álgebra. Sí, empecemos. El contenido ya lo habíamos visto, chicos, era sucesiones y series, y el punto número 1 ya lo habíamos tratado, que es sucesiones numéricas. Vamos con el punto número 2, que son progresiones. ¿Sí? Me dice que es una progresión. Se denomina progresión a toda sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos cualquiera exista una misma relación. O sea, en este caso, por ejemplo, tengo aquí, te voy a mostrar dos sucesiones, en la cual en la primera me dice 3, 8, 13, 18, 23. Y me dice se suma al anterior 5, o sea, va de 5 en 5. 3 más 5, 8, más 5, 13, más 5, 18, más 5, 23. Por abajo me dice que se multiplica al anterior por 2, o sea que es 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16. ¿Sí? En pocas palabras, una progresión es aquella en la cual la razón va a ser la misma, ya sea la razón más 5, más 5, más 5, o puede ser también menos 5, menos 5, menos 5. O también puede ser por 2, por 2, por 2, o puede ser también entre 2, entre 2, entre 2. Pero siempre y cuando sea la misma razón la que se repite, siempre sea entre 2 o por 2 o más 5 menos 5, si es la misma, va a ser una progresión entonces. ¿Sí? Esa sucesión pasa a ser una progresión. Ahora hay dos tipos de progresión aritmética y geométrica. Veamos, la progresión aritmética me dice que la diferencia, ¿sí? O razón se le llama esto, es la resta de un término menos el anterior. En este caso, por ejemplo, en este de aquí, si yo agarro 18 menos 13, eso me sale 5. 5 viene a ser la razón. A eso se le llama razón. Aritmética, ¿por qué? Porque va de más o menos algo. Recuerda, la progresión aritmética es más algo o menos algo. Más o menos, solamente esos dos. Ahora, si yo quiero hallar un término cualquiera de repente de una progresión aritmética, me dice hallar el término 100, el término 20. Lo podemos hacer con esta formulita que ves aquí. El término enésimo es igual al primer término más n-1 por la diferencia o razón. Este a sub n viene a ser el término enésimo o cualquier término que yo quiera hallar. A sub 1, A1 viene a ser el primer término que yo tengo de mi progresión. El n viene a ser el número de términos que yo tengo en la progresión. Y el de diferencia o razón, también puede estar con una r, viene a ser más cuánto está avanzando esa progresión o menos cuánto está bajando. Así, por ejemplo, en esta de aquí, 3, 7, 11, 15, 19. Hallar el término del lugar 30, me dice. Profe, pero ¿puedo continuar así hasta llegar al 30? Sí, pero para evitar ese trabajo, esa chamba, lo único que yo necesito es aplicar esta fórmula. Me dice, el A30, porque en este caso el n toma el lugar del término que yo quiero hallar. El A30, el término 30, viene a ser igual al primer término. ¿Cuál es el primero? Es 3. Más n. ¿Pero cuánto vale n? N de aquí que ya habíamos reemplazado, son 30 términos. Menos 1 por d, que es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia o la razón? De 3 a 7 hay 4. De 7 a 11, 4. Y así. Entonces me quedaría 3 por 30 menos 1, 29 por 4. Al final, haciendo cálculos, me sale mi término 30, que es 119. Recuerda que si tienes A1, A2, A3 como términos consecutivos de una progresión aritmética de diferencia de, entonces se cumple que si yo resto el término 3, el último, menos el anterior, esa diferencia debe ser igual a que si yo resto el 2 menos el anterior, que es el 1. La diferencia entre cada dos términos consecutivos es la misma en toda la progresión. Vamos con la progresión geométrica. ¿Cuál es la diferencia, profe, de progresión aritmética o geométrica? En la progresión geométrica va por 2, por 2, por 2, por 2, o entre 2, entre 2, entre 2, va por o entre algo. No necesariamente por 2, o sea, puede ser por 3, también por 4, por 5. O entre 3, entre 4 o entre 5, pero es por o entre. En la aritmética es más o menos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Progresión geométrica es por o entre. Entonces tenemos aquí también cómo poder hallar la razón. La razón entre dos términos es si yo divido, en este caso divido un término entre el anterior para poder hallar la razón. Y para hallar cualquier término de la progresión que me pida es la siguiente formulita. Similar. El a sub n es igual al primer término, A1, por la razón a la n-1. Así tengo el siguiente ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16.
Claramente pues, me pide hallar acá el término 10, del lugar 10. Y claramente tengo aquí que la razón es por 2, porque si hago 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces la razón es 2. Si yo quiero el término del lugar 10, aplico la fórmula A10 entonces. A10 es igual al primer término, que sería en este caso 1, por la razón que hemos visto que es 2, a la n. ¿Cuántos términos tengo? Son 10 términos con los que voy a trabajar, a la n menos 1. Al trabajar esto me queda que es 2 a la 9, y eso sería 512. El término del lugar 10 sería el término 512. Propiedad, me dice, la progresión geométrica se cumple para 5 términos consecutivos. Se cumple que el primer término por el quinto es igual al segundo por el cuarto término, y que el tercer término, el término central de sus 5 primeros, al cuadrado es igual al primer término por el último, que es igual también al segundo término por el cuarto. Vamos a ver cómo aplicamos estas propiedades en los ejemplos, chicos, o en los ejercicios. Ten presente que también una progresión geométrica, para hallar la razón, se divide un término cualquiera entre el término anterior. ¿Sí? Eso está aquí que te he explicado. La división de dos términos te va a dar la razón de esa progresión. Vamos con algunos ejemplos. Me dice escribir la clase de progresión en cada sucesión. Me da 4 sucesiones y vamos a ver qué tipo de progresión es. Recuerda que estas progresiones son sucesiones, solamente que son sucesiones en las cuales la razón es la misma. Se repite, siempre va a ser lo mismo, más 2, más 2, más 2, o más 3, o por 3, o entre 4, pero va a ser lo mismo. En cambio, las anteriores que habíamos visto era diferente, iba cambiando. ¿Sí? Veamos aquí en la primera. Vamos con la solución de la primera. Me dice que de 3 a 10 es más 7, de 10 a 17, perdón, es más 7, de 17 para 24 más 7. Vemos abajo que va más 7, más 7, más 7. ¿Sí? Claramente es una progresión porque se está repitiendo la razón. Es lo mismo, va de más 7, más 7, más 7, va lo mismo. Y como es una suma, esto viene a ser una progresión aritmética, dice. ¿Sí? Como si es una diferencia común entre 24 y 17, o simplemente va de más en más, es una progresión aritmética. Vamos con el segundo. 2 por 2 para 4, por 2, 8, por 2, 16, y así va a continuar. Vemos que abajo la razón es por 2, por 2, por 2. Como es por, la progresión sería geométrica. ¿Sí? Vamos con el siguiente. 36 para 33, menos 3. Para 30, menos 3. Para 27, menos 3. Vemos que la razón es menos 3, menos 3, menos 3. Por tanto, se trata de una progresión aritmética. Se puede abreviar así, PA. Progresión aritmética, porque va restando. Luego tenemos la última, que es 1080 para 360. Por un tercio, que es lo mismo que dividir entre 3. Entre 3, entre 3, entre 3. Y al dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio también. Por un tercio, por un tercio. Y como es por, o como te había dicho hace rato, entre, se trata de una progresión geométrica. ¿Sí? Vamos con un siguiente ejemplo. Hallar el término 100 de la sucesión. Me da la siguiente sucesión, me pide hallar el término 100. Vamos con la resolución. Claramente nos podemos dar cuenta que aquí de 5 para 8 es más 3, para 11 más 3, para 14 más 3. Ya tengo entonces, ¿qué cosa es esto de aquí? La razón. Va avanzando más 3, más 3. Entonces se trata de una progresión aritmética. Para hallarla el término 100, aplico la formulita que te dije. En vez de n, ahora será A100. Entonces n vale 100. El primer término, aún no es el primer término. ¿Cuál es el primer término? Es 5. Claro, está aquí. Más la razón es 3 por n. ¿Cuánto vale n? N valía 100 y eso menos 1. Haciendo cálculos tiene que terminarme esto de aquí siendo 302. Mi término 100, aquí después de 100 veces haciendo más 3 me saldrá 302. Vamos con el tercer y último ejemplo. En una progresión geométrica me dice que el término 2 es 4 y el término 4 es 1. Hallar el término 8. Vamos con la resolución. Me dice que si el término 2 es igual a 4 y el término 4 es igual a 1, entonces yo aplico la fórmula. Para hallar el término 2, ¿cómo se halla el término 2? Para una progresión geométrica, recuerda. La formulita es el primer término por la razón, que no conozco ninguno de los dos, por eso lo pongo así. Y eso elevado a la n menos 1. ¿Pero cuánto vale n? N es el numerito de aquí abajo, el chiquito. Sería 2 menos 1, 1. Por eso es que no pone nada aquí. El siguiente,
el término 4 es igual a 1, pero el término 4 es el primer término por la razón a la n menos 1, pero n vale 4. 4 menos 1, 3. Y este sería igual a 4 y el de aquí sería igual a 1, sigue siendo lo mismo. Ahora lo que voy a hacer, escúchame bien, es dividir de la segunda ecuación con la primera, de abajo para arriba. Si divido a1 entre a1, eso me sale 1. Por r cubo entre r, eso me sale r cuadrado. Y 1 entre 4, un cuarto, de abajo para arriba, ¿sí? Ahora me queda r cuadrado igual a un cuarto. El cuadrado pasa como raíz. La raíz de un cuarto me queda que la razón es igual a un medio. Con esa razón yo puedo reemplazarlo aquí, en este r, para poder hallar el primer término ahora. Por tanto me queda que el primer término es igual a 4 y el r pasa a dividir porque está multiplicando. 4 entre r. Pero r valía un medio, por tanto me queda que es 4 entre un medio. Me quedaría que eso es 8. El primer término vale 8. Con esos dos yo ya puedo hallar tranquilamente el octavo término. El octavo término es a 8 es igual a el primer término por la razón a la n menos 1. N vale 8 menos 1, 7. Eso es igual a 8 porque el primer término vale 8. Por la razón vale un medio a la séptima. Y este es igual a 8 sobre 128, un 16avo. ¿Sí? Un 16avo. Esa sería nuestra respuesta, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar hoy día. Ya después les estoy mandando su tareita para que puedan trabajar, chicos, como siempre. Por favor, las tareas a tiempo. ¿Sí? Ya les estaré hablando acerca de ese tema. ¿Sí? Hasta la próxima, chicos.